Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Hoy traemos una obra especial. A mí al menos me ha parecido especial, sobre todo por su originalidad. Estamos hablando quizás de un libro de libros, es decir, estamos hablando de un metalibros. Y ahora cuando empecemos, pues podré explicarme por qué. ¿Cómo llegó este libro a mis manos? Pues llegó de la forma más común. Al final, cuando uno no tiene nada que llevarse, ninguna lectura que llevarse a la boca, pues repasa la lista de los más vendidos, repasa la lista de bestsellers, visita canales como este, ¿verdad? Pues para que les recomienden lectura y esta es una de los, este es uno de los objetivos de este canal, ¿verdad? Hay tanta oferta, hay tanta variedad de libros, porque al final es interesante acertar en qué leer y soy de la opinión de que si un libro no nos gusta o no nos atrae, pues igual ese libro no está hecho para nosotros y quizás hacemos bien en abandonarlo, ¿verdad? No, la lectura debe ser un acto placentero de aprendizaje, no eh, un acto para fustigarse. Y en una de estas listas pues encontré un libro que en principio el título no me llamó demasiado la atención, pero cuando me sumergí un poco en la sinopsis, pues la verdad es que me pareció un libro original, muy original, este es su principal valor, y me lancé a por él. Estamos hablando de la obra de la filóloga española de lengua hispana Irene Vallejo, que consiguió el Premio Nacional de Ensayo de 2020 y esta obra es relativamente reciente, se lo en 2019. Estamos hablando del infinito en un junco, que trata pues de la invención de los libros en el mundo antiguo. Por eso digo que es un libro de libros, porque trata de cómo salieron a la luz, ¿verdad? Los primeros textos. El título es muy representativo porque quitando las tablillas de cerámica mesopotámicas, donde verdaderamente se empezó a escribir, fue en un junco, los juncos que crecían a la orilla del Nilo, de la que salieron verdaderamente los papiros, ¿verdad? Y así nos relata la autora de una manera magistral, con una estructura muy clara, basada en capítulos cortos, ¿verdad? Que hace la lectura dinámica, a pesar de ser un ensayo, que al no tener diálogo, pues quiera que no, a veces puedes hacerse un poco cuesta arriba, ¿verdad? También salpicada la obra, aparte de por el análisis histórico y filológico, por experiencias personales de la propia autora, que quiera que no, pues dan personalidad y dinamismo a la obra. Por ponerle algún pero, bueno, puedo decir que pillaba a la autora en un renuncio acerca de que aproximadamente la mitad del texto pues se ha inventado una palabra, un adverbio en concreto, se dice el pecado pero no el pecador. Rápidamente me chirrió este adverbio, que venía bien para lo que la autora quería explicar. Rápidamente fui a la RAE y verdaderamente vislumbré que ese tal adverbio no existía. Pero pues, al final, creo que los autores, y esta es una doctrina de Pérez Reverte también, los escritores, cuando ya pues, de verdaderamente tenemos o tratamos de tener ciertas tablas, podemos acometer el arrojo de inventarnos palabras incluso, ¿verdad? Pero claro, que está muy bien, yo abrazo esa doctrina, de hecho, alguna palabra en mis escritos me he inventado, pero siempre en cursiva, entre comillas, o con un pie de página, ¿verdad? Para que revelemos que verdaderamente esa palabra no existe. En ese sentido sí que me gusta ser purista, pero es un adverbio que al final, pues, lectores que no tengan muchas tablas, pues le puede pasar verdaderamente desapercibido.
Y también, pero digo por ser ya muy quisquilloso y poner algún pero, he hecho falta un poquito más de riqueza en el vocabulario. Palabras que se repiten, etcétera, y que igual, pues la autora, siendo filóloga, pues podría haber desplegado un poco más de vocabulario. Cierto es que al final el lector del siglo XXI, creo que al que va dirigida la obra, no es igual que el lector del siglo XX, como puede ser un servidor, que entonces pues las frases eran más complejas, subordinadas debajo de subordinadas, etcétera. Un vocabulario quizás más rico, más estrambótico, y que hoy en día, pues al lector del siglo XXI, y no digo que ni es bueno ni malo, sino simplemente nos adaptamos, pues llega más un lenguaje quizás más simple y que no abuse tanto de vocabulario. Por lo que, desde ese cierto punto de vista, pues puede estar bien también. De todas formas, y pues como este es un vídeo de opinión, lo señalo como tal. Y con respecto al contenido, maravilloso. Sinceramente nos explica lo que fue el origen de la escritura, el origen de los papiros, después el origen de los pergaminos. Había dos bibliotecas que estaban, podríamos decir, en disputa, ¿verdad? Por el atesoramiento del saber, que era la biblioteca de Alejandría, en la que se habla de las tres supuestas destrucciones que vivió, y la de Pérgamo. De ahí la palabra pergamino, ¿verdad? Que fue otra forma de atesorar las letras. Y finalmente, pues ya pasamos a los códices, ¿verdad? O a los libros como verdaderamente los entendemos hoy en día. Y bien, llama la atención pues de la obra, que no tiene desperdicio con respecto al contenido, pues muchas cosas. Al final se pone uno a reflexionar y se da cuenta de cuántas obras no se habrán perdido. En tanto trasiego en esos papiros que eran en climas algo húmedos, no aguantaban más de 200 años, que las bibliotecas se esforzaban por copiarlo, pero entre tantas guerras, tantos asaltos, tantas inclemencias meteorológicas, de seguro que verdaderas obras maestras, por desgracia, no han llegado hasta nuestros días, ¿verdad? Y eso pues al final nos hace, a mí me hace entristecer y reflexionar. Y por contra, visto desde un punto de vista positivo, el milagro que es que obras como la Odisea o la Ilíada, tirando ya de lo más antiguo, pues verdaderamente hayan llegado a nuestros días y las podamos haber disfrutado. Es un libro que invita a reflexionar, y es un libro que sugiere también algo que verdaderamente me ha hecho cambiar el chip, en casi la incombustibilidad de los libros. Y me explico. La autora defiende, y con buenos argumentos, que al final es más probable que, discutiendo la posibilidad de que los libros algún día pues desaparezcan, ¿verdad? Con respecto a las nuevas tecnologías y tal. Verdaderamente lo que lleva más tiempo, lo que lleva siglos, incluso milenios, es mucho más difícil que desaparezca que lo que lleva poco tiempo. Pues la autora habla, pues por ejemplo, de las máquinas de escribir, por ejemplo, que suele aguantar unos pocos años. De los discos de 3,5, de los ordenadores antiguos, que aguantaron 20 años, de los CD, de los DVD, etcétera. Distintos formatos que van pasando, duran solo unas décadas, sin embargo el libro es milenario. Entonces, mientras más tiempo ha permanecido un objeto en la historia, mucho más difícil es que desaparezca, ¿verdad? Cierto es que puede cambiar de forma, pero que la desaparición total, precisamente por esta tradición, no se concibe. Y ahora estamos viviendo, efectivamente, vivieron en aquella época el tránsito, que la autora lo explica, como digo, de forma magistral, de las tablas de cerámica, que la escritura empezó siendo no un ejercicio de relato, sino administrativo. Empezaron pues contando cabras, contando casas, y ya después empezó a romantizarse la escritura. Pues como digo, desde aquellas tablas de babilonias y de cerámica, ¿verdad?
la que contamos en el ganado, pues pasando por los papiros, después por los pergaminos, por los códices, y hoy pues vamos hacia los ebooks y otras formas pues más adyactas de contener la literatura, pero la literatura como tal sigue produciéndose. Ahora, de hecho, incluso con el fenómeno de la autoedición, se promulgan más libros que nunca, ¿verdad? Y resulta, pues como digo, una obra sorprendente. A mí me ha sorprendido muy gratamente, que merece mucho la pena, que nos hace reflexionar sobre pues todo el tránsito que ha tenido la literatura, sin olvidar la revolución que supuso la invención de la imprenta y también la revolución en negativo o la involución que supuso pues la quema de libros por diferentes culturas, ¿verdad? Que pretendían borrar de la historia pues ciertas obras. En definitiva, una obra fundamental que no se pueden ustedes perder, a pesar de lo dicho, excelentemente bien escrita, muy bien estructurada y que te engancha desde la primera página. La obra empieza como una novela, ¿verdad? En la antigua Grecia, pero rápidamente se transforma en lo que es en un ensayo. El autor la juega magistralmente con lo que es historia pura, literatura y vivencias personales, sin olvidar lo que fue al hilo de la escritura, de la importancia de la escritura, la invención del alfabeto, ¿verdad? El alfabeto griego, que deriva del fenicio, donde se obviaban las vocales. Ya después se las fueron dando los griegos clásicos, y de aquel alfabeto fenicio, ¿verdad?, que lo usaban los comerciantes de Tiro, de Biblos, de Sidón, pues fue derivando hacia las alfa, las beta, las épsilon, las eta, de los griegos, que después derivó en el alfabeto latino, a la que la autora también pues dedica capítulos especiales. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayuda un montón. Por favor, denle like, comenten y compartan. Y si queréis que comente algún libro en particular, pues estoy a vuestra entera disposición, como no podía ser de otra manera.